Hoy tenemos un tema que nos, bueno, que a veces nos, cuando estamos hablando y sentimos situaciones distintas en cada generación, y es un tema de que si tenemos los mismos miedos. Me daría bastante miedo no poder equivocarme lo suficiente ahorita como para tener que equivocarme después. Entonces, miedo siempre ha habido. La cosa es cómo enfrentarlos. No solamente es miedo, el miedo mío a lo que pueda hacer yo o lo que me pueda pasar a mí, es el miedo por mis hijos. Yo por aquí, tú por allá, el mundo gira y tanto que hablar. Tiene que haber un punto medio para reír y conversar. Un punto medio entre nosotros. Hola, ¿qué tal? Vuelve un punto medio, tres generaciones, tres países y una sola sobremesa dominguera. Aquí, pues bueno, hoy vamos a tener un tema bien interesante, pero primero me encantaría que todos nos siguieran y nos vieran en YouTube, nuestro podcast dominguero que sale todos los domingos al mediodía en distintos pues, países. Nos pueden seguir también en Instagram. Hoy tenemos un tema que nos, bueno, que a veces nos, cuando estamos hablando y sentimos situaciones distintas en cada generación, y es un tema de que si tenemos los mismos miedos, si tenemos las mismas situaciones nos atacan igual, o sentimos cosas que antes pues parecían más riesgosas y ahora las vemos como mejores. Pues yo quisiera escuchar pues en las dos generaciones, la de Samuel y la de Santiago, cómo lo sienten. ¿Ok? Eh, lo expresamos, pero es el miedo. Tenemos miedo, han cambiado los miedos. ¿A qué le tenemos miedo? Si quieres, arranca tú, viejo. Bueno, el tema del miedo me da mucho miedo, porque de verdad que son muchas las cosas de las cuales uno está temeroso, y más cuando uno ya está envejeciendo, como es mi caso en particular. Los miedos que tenemos nosotros, las personas que estamos en este grupo etario, son los miedos producto de enfermedades, productos de que uno se quede solo, de que uno no tenga recursos como para mantenerse el tiempo que vaya a seguir viviendo. Y eso no eran los miedos que uno tenía, por supuesto, antes. Estos son los miedos de ahora. Entonces, ¿cuáles serían, papá? Ahí, si quieres, como papá, ¿cuáles serían tus tres miedos más? ¿Qué es lo que te da más miedo? El miedo, el número uno, enfermarme. Enfermarme y que uno no tenga los recursos para cubrir una enfermedad. Segundo, que nos agarre a tu mamá y a mí solos y no estén algunos de ustedes cerca cuando uno se enferme. Y el tercero, la convalecencia que uno pueda tener o la secuela que uno pueda tener de algo que le haya pasado. Entonces, en los tres, y ustedes perdónenme que sea un poquito así como, no sé cuál es la expresión, así como muy frontal, muy directo, pero es la realidad de nosotros, las personas mayores. Ok. ¿Y tú, Santi? ¿Cuáles son tus tres Este, principales miedos? ya ahí veo que por temas de edad, eh, el- la salud no diría que es uno de mis mayores miedos. Obviamente uno siempre intenta hacer lo posible por estar sano, pero tengo bastante más miedo de lo que podría pasar en un futuro y que no tengo idea. La Este, incertidumbre a lo que me da viene. ajá, la incertidumbre, especialmente a los grandes movimientos que pueden hacer la nada unos países y uno no tiene control alguno sobre eso. Eh, También podría ser, me daría bastante miedo no poder equivocarme lo suficiente ahorita como para tener que equivocarme después. Que no es lo mismo cambiar el sentido en el que vaya tu vida ahorita a los 21 que cuando uno ya tiene 60 años. Quisiera no tener miedo de haberme arrepentido o de no haber hecho algo con eso. Creo que esos serían los dos miedos que más me mueven ahorita. Es fuerte. Ok. Bueno, a mí, eh, y creo que es sobre todo también por la de mis hijos, no solamente es miedo, el miedo mío a lo que pueda hacer yo o lo que me pueda pasar a mí, es el miedo por mis hijos. Todavía siento que están en unas etapas de alta vulnerabilidad por las edades que tienen
y no es un miedo, a veces uno sabe defenderse, pero a veces te da también mucho miedo tus seres cercanos. Ese para mí es uno. Otro, y es un tema pues que a veces a mí me aborda, es si uno está preparado para la vejez, si uno está preparado económicamente para la vejez. Y tercero, y es un tema bueno, que nos sorprendió en algún momento en Venezuela, y es lo frágil, es un miedo al entorno. Si tú estás en un país y el mandatario, el liderazgo del país, la migración en el país, la moneda del país cambia radicalmente, saber estar preparado para eso, minimizar riesgos. Yo creo que, y eso si quieren, fíjense que aunque parezca cómico, pero en tres edades distintas tenemos miedos a cosas muy diferentes. Creo que eso es interesante y era un poco lo que cada edad ve el camino diferente y los miedos son distintos, pero evidentemente hay miedo igual. El Sí. miedo existe, pues el miedo depende de cuánta gente dependa de ti, pues también cambia. De repente tú te estás en una edad en que ya menos gente depende de ti. Entonces tu miedo es más por ti. Santiago, ahorita tampoco tiene tanto miedo por él, pero su miedo es lo que viene. Y uno que está en el medio entre las dos generaciones, pues bueno, tiene ciertos miedos por lo que están por arriba, que les vaya a pasar algo solos, como tú dices, o los que están por abajo que reaccionen bien ante lo que está pasando. Sí, esto significa que este tema se complica cuando hay que buscar un punto medio, ¿no? Porque son Claro. distintísimos los temores y los miedos que uno tiene. Yo de joven Sí, tuve los miedos de ustedes y era manejable. A medida que va pasando el tiempo, los miedos se convierten en cosas que son como inexorables, que como que por parte de uno, por más que uno intente y haga el esfuerzo por manejarlos bien, pues hay cosas que no dependen de uno. Entonces hay que ver que son situaciones muy particulares que hacen que uno con esta edad pues se ponga mucho más temeroso y vea las cosas desde otro punto de vista. Claro, y creo además que, como en el riesgo, el miedo también va asociado a cómo estás preparado ante cierta situación. Cómo estás preparado ante cierta situación y esa situación cómo la ves. Sí, Yo creo que sí, uno va minimizando, oye, no es lo mismo, no sé, estar a mi edad sin trabajo, en una situación económica complicada, no sé, una persona que ahorita estuvo viviendo lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado en los últimos años, sus miedos son distintos. Yo creo que no va solamente, el miedo también va asociado a cómo tú estás preparado a reaccionar a ciertas cosas. bueno, y también depende bastante de dónde estés, porque obviamente el miedo que tiene Tete si viviera, yo qué sé, en Noruega, por ejemplo, que tienen un sistema público completamente gratuito y donde si alguien se enferma es también de los mejores médicos del mundo, tal vez no sería una preocupación tan grande como es el que es ahorita viviendo en Venezuela. es que hay una cosa que viene unida al miedo, que es la desconfianza. Uno cuando estaba joven, uno confiaba en muchas cosas y no se imaginaba que pudieran ser lo contrario. A medida que uno va envejeciendo, aparte del miedo viene la desconfianza de una situación que se ha manejado muy bien, que ha sido estable, pero que en el momento determinado puede cambiar. Entonces agreguen ese elemento que hace que uno se ponga más cauto, que uno se cuide más, que uno no quiera de repente salir de la casa, que uno se sienta como temeroso de cosas que pudieran pasar y que uno no tiene cómo controlarlas. ¿Y tú crees, Santi, o Tete, que uno le puede ganar el miedo? ¿En Es, qué momento sientes que te debes dejar dominar o que tú puedes ganarle al miedo? Es una buena bueno, pregunta. yo sí creo que el miedo es una base de lo que confecciona al ser humano, especialmente porque desde que éramos cavernícolas, el sentimiento de sentirse seguro no es lo que determina mucho el ser comido o no. Este, pero de ahí creo que lo que siempre ha mostrado la diferencia del ser humano es poder ir en contra del miedo para tomar una decisión o tomar una acción. Obviamente eso creo que es una de las mayores ventajas que tiene uno y marca completamente la diferencia con una situación u otra. Uno puede tener miedo siempre a empezar un negocio, pero
si uno puede pasar sobre ese miedo y empezar la idea y trabajar en eso, es mucho más probable que vaya a funcionar a que simplemente no intentar. Óyeme, el tema es interesante y tu punto de vista es muy bueno, Santi. Caramba, me ha puesto a pensar muchas cosas, ¿no? Que uno pensaba que tenían otra opción para hacerlas, pero bueno. Hay gente que escribe y se ha hablado mucho del miedo y realmente yo creo que también los grandes líderes y grandes modelos de negocio no necesariamente no sintieron miedo. Creo que más que leer lo que decía Santiago, le ganaron al miedo. Sí, Digo, gente que dejó su trabajo, gente que comenzó cosas, gente que cambió de país, gente que emprendió. Bueno, yo supongo que Cristóbal Colón estaba aterrorizado cuando salió a ver si la Tierra era redonda. Digo, yo creo que los grandes pues, movimientos del mundo han sido buscando vencer esos miedos. sí. Los grandes defensores de muchas cosas contra pues, derechos humanos y estas cuestiones han estado amenazados. Yo supongo que una persona como Nelson Mandela debe haber tenido unos miedos increíbles. Tú Pero sabes mira lo que, que logró tú sabes que Gandhi, mira lo que logró. ahora que tú mencionas lo de Cristóbal Colón, yo recuerdo hace muchos años que uno hacía como la comparación entre unos astronautas y los primeros descubridores de la Tierra. ¿Quiénes eran? ¿Qué gesta significaba más en términos de inventiva, de correr riesgo? ¿Los astronautas o los navegantes, como por ejemplo los portugueses, los navegantes portugueses? ¿Quiénes tenían más cosas en que preocuparse? ¿Y qué gesta era más difícil en términos de miedo? ¿Cuál creen ustedes? Bueno, este, s- Les, les doy mi punto de vista. Mira, Ajá. ante la incertidumbre, yo supongo que la aventura de tirarse al mar abierto a ver a dónde llegaba, ¿Cómo se concebía el mar? ¿Se probablemente había acuerdan? mucho más avanzado en la época de los astronautas, pero en ambos casos no sé si yo hubiera tenido la capacidad de entrar en las dos. ¿Se acuerdan? Se nota que hay una valentía, una condición especial que tienen ciertas personas a hacer cosas que no necesariamente hacen otros. Eso. Así es. Yo desde que leí eso me llamó la atención y valoré muchísimo a los primeros exploradores lo que hacían. La Tierra era no era redonda, era plana, al final había un precipicio, en el medio del precipicio había un monstruo de dos cabezas con una especie de dragón alargado, más gelatinoso, y sin embargo salían, ¿no es así? Bueno, los astronautas con todos los eventos que ha habido y todos los grandes descubrimientos partieron de una base más cierta y con equipos y con cosas muy complejas que les fueron ayudando. Entonces, yo hago bueno, siempre y la... también Ajá. por parte de lo que es el océano y eso, no lo tenemos tan bien descubierto como algunos pensamos, ¿no? Eso de que el punto más profundo de la Tierra tiene mucho más metros que el punto más alto, y Ajá. nadie sabe lo que hay abajo, porque además de que es completamente oscuro, no se sabe aún ni siquiera. Hay gente que hasta estima que el ser humano sabe más del espacio que del mismo océano. Sí, sí. Y eso es ahorita. Hace 600 años uno ni siquiera se puede imaginar lo que era eso. Tal cual, hijo. Entonces, miedo siempre ha habido. La cosa es cómo enfrentarlos. Y yo estoy segurísimo que las nuevas generaciones lo hacen muchísimo mejor que uno porque cuentan con más recursos. Hay cómo visualizar, cómo pensar en qué cosas van a ocurrir con bastante precisión. En la época de uno no era así tan cierto. Uno iba con mucho entusiasmo, con mucha planificación, pero los elementos de planificación no eran tan complejos como los que hay ahora. Y los elementos de medición tampoco. Entonces, hay que irse acostumbrando a tantas cosas y pensar, digo yo, que cualquier miedo que uno tenga, si uno lo maneja adecuadamente, si uno lo enfrenta y si uno se prepara, pues cualquier miedo de eso uno lo va superando.
¿Están ustedes de acuerdo? ¿Pensarían lo mismo que yo? Sí, Sí, sí. sí, sí. Y a veces, mm, cuando uno tiene todas las herramientas para medir los riesgos y para saber si hace o no algo, es increíble la cantidad de gente que con más información toma menos la decisión. Hay, de repente, si Cristóbal Colón y en esa aventura hubieran sabido que llegaban a un nuevo continente, que no iban a llegar a donde esperaban llegar, en vez de ser, no sé, él había calculado que eran no sé cuántos kilómetros el diámetro de la Tierra, digo, llegó no sé cuántos días después de lo que él pensaba. Digo, se lanzaron con una data completamente que además no la podían comprobar. Si hubieran esperado por comprobarla, tal vez nunca hubieran ido. Entonces, que a veces estas decisiones para vencer el miedo, aunque parezcan complicadas, hay que hacer cosas todos los días. Todos los días uno hace cosas que hay gente que deja de hacer por miedo, pero está ahí. Yo lo veo, oye, con gente que dedica su vida a hacer unas cosas que tú dices, oye, pero cuando analizas dices, wow, mira el bien que le hicieron a la humanidad por no haber necesariamente haberse congelado por el miedo. Eso es verdad. Sí, Entonces, pudiéramos concluir que, bueno, cierto grado de miedo y temores vale la pena que uno lo tenga, lo que mantiene a Sí, uno vivo en pero actividad. fíjate, pues, mira, es muy fácil, papá, a tu edad, por ejemplo, tú y mi mamá, quedarse guardados en la casa y no salir. Pero esas decisiones de ustedes de ahorita, a ver si van a otro país, si visitan a los hijos, bueno, todos los días, es una decisión de valentía Sí, que la única forma es tú silenciar y vencer tus miedos. totalmente. ¿Y cómo se silencia? sí. Bueno, conociendo las situaciones, sabiendo que uno se va a enfrentar a cosas que uno las va a manejar. Mientras más conoce uno lo que tiene que hacer, yo siento que menos miedo debe haber porque quedan menos cosas ocultas y menos cosas que estén dependiendo del azar. Son cosas que uno va a manejar porque las ha ido analizando y se prepara para ellas. Entonces, en la medida en que uno se prepara, pues eso se va controlando y se va manejando mejor. Yo Entonces ahí el por problema la, definitivamente no es el miedo. Creo que el miedo está, cada generación tiene sus miedos. El tema es que definitivamente a la de Santiago, pues son Sí. unos miedos con un alcance, pero hay que salir a buscarlos y vencerlos. A la Aquí, tuya, papá, y a la mía también, pues. aquí en Venezuela, Confiar en el sí, entorno de Chapalante. aquí en Venezuela hubo un político hace muchos años que decía que el miedo era libre, porque en una manifestación que hubo un 1 de mayo en Caracas, que llegó la policía y les echó unos tiros, él corrió, hizo la milla y a no sé en cuánto, llegó de primerito. Y cuando lo entrevistaron, le dijo, bueno, es que el miedo es libre. Es jocoso, Claro. pero el miedo es libre. Uno tiene que saber cómo manejarlo, ¿no? Esa es la idea. Sí, sí, no, 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 para mí, oye, qué buen programa. De verdad que este tema da para mucho. Bueno, apóyennos todos los que escuchan un punto medio. Pero sí, sí, el miedo existe en todas las generaciones. Hay factores externos que movilizan el miedo distinto en cada edad. Exactamente. El miedo que tú tienes, papá, no es el miedo que tiene Santiago, ni definitivamente el miedo que tengo yo. Depende de cuánta gente también te acompaña, cuánta gente depende de ti. Pero la clave del miedo no es que sea un factor de paralización. Hay que entender los riesgos asociados, pero hay que salir a enfrentar los miedos y vencerlos. Porque si no, tal vez no hubiéramos hecho muchas de las cosas que hemos hecho. Tal vez no te sí, hubieras ido a estudiar para afuera. Tal vez no te hubieras comprometido con ciertas personas. Tal vez no hubieras hecho tu negocio que te fue tan bien por tanto tiempo, porque tenías que dejar algo para para dar el paso. Y eso da Claro, miedo. claro. Pero bueno, pero el premio pareciera que es más grande el premio que dejarte vencer por el miedo. Que las angustias, sí es Sí, verdad. Santi creo que ibas a decir algo. Lo vi con ganas de... sí, yo tenía más una duda hacia Tete. Que a mí una de las preocupaciones o miedos que uno puede tener ahorita es, creo que un poco la situación geopolítica en la que está el planeta. Y bueno, obviamente ahorita que Estados Unidos y China estén en eso, es grave, pero no se puede comparar a lo grave que se pudo estar durante esa época de la Unión Soviética y Sí, sí. Estados Unidos, que supuestamente se pudo acabar el mundo y todo. Quería preguntarte, Tete, qué tanto se vivía ese ambiente o si Se era más que todo vivía, lo que cuenta la bueno, historia. bueno, mira, siempre hemos tenido esas realidades en la medida en que avanzan
todas las comunicaciones como que uno va constatando con más certeza lo que pasa. Por ejemplo, tú mencionas lo que es el mundo actual con las potencias. Eso es preocupante. Si pudiéramos pensar incluso que no hay comparación con años anteriores, porque la presión es muy grande. Y bueno, yo digo que ese es el beneficio o la complicación de tener cada día más noticias a la mano, de saber más cosas. Mientras uno más sepa, pues uno también, de acuerdo a cómo maneje las informaciones, se preocupa más o se preocupa menos. Pero la situación es muy cambiante y yo siento que para este mundo moderno es más complejo que antes lo que se está viviendo. Y sin embargo aquí estamos. Bueno, y tú, papá, me dices a mí una cosa todos los días, cada vez que hablamos, que tú no pudieras ser padre ahorita, que los riesgos y las cosas que tienen los chamos, el acceso a las redes, te da miedo. Yo a veces digo, coño, qué valientes eran ustedes en la época de nosotros, porque uno salía y ustedes no tenían forma de saber dónde estábamos las otras 14 horas que uno se iba. Uno de repente dejaba un mensaje, me fui para no sé dónde, para el cine, y uno volvía 5 o 6 horas después, y ustedes, yo creo que ninguno se preocupaba. Ahorita uno, pues, no sé si por el acceso a información o lo que sea, uno está muy pendiente. Nosotros, bueno, fíjate, ustedes, no sé, cuando nos mandaban a los campamentos y a estas cosas, no había ni teléfono. Ahorita, San Juan Diego, que estuve guía en un campamento, hay monitoreo, mandan fotos todos los días, hay una serie de cosas increíbles que ustedes eran ciegas. Mira, esta gente se fue para allá, para el estado de Aragua, para el Consejo, para no sé dónde, y pasamos ahí un mes, 3 semanas y no había ni una llamada. No se podía, no había forma de hacerlo. Entonces, por eso, pero cosas, a veces ahorita también uno está tan sobreinformado que eso también te da miedo. Es que yo percibo que la situación es peor, pero es porque tengo más edad que a ustedes. Ahí está la gran diferencia. Eso que tú mencionas son los ejemplos más bonitos que uno tuvo. No había teléfono y sin embargo uno mandaba a un muchacho 3 semanas a un campamento y de esas 3 semanas uno a la semana y media o a las 2 primeras semanas que iba a visitarlo a ver cómo estaban. Y bueno, todo transcurría así, pero es que uno sentía menos problemas como los que ahora uno puede percibir. Esa es la realidad, yo. Siempre les he dicho, esto es una cuestión cronológica. Uno ve las cosas de otra manera, uno ha vivido mejores situaciones que ustedes por un hecho cronológico porque nacimos antes. A ustedes les toca ser mucho más fuertes, tienen que ser ahora mucho más certeros, precisos en cómo manejar sus miedos para salir adelante como hemos salido tantos. Bueno, Santi, ¿qué quieres para terminar? ¿Qué quieres decirnos? Un chamo de 22 años comenzando y echándole pichonga en algo nuevo. Que si hay algo bueno de ser el menor de estas 3 generaciones es que probablemente todo lo que yo siento ya fue sentido y fue tenido miedo por algunos de ustedes hace algunos 30, otros hace un poco más. Pero que sí demuestra que, bueno, son los miedos normales de una persona a esta edad y no es como un sentimiento único que solo me va a afectar a mí, sino es un sentimiento que le ha pasado a mucha gente y mucha gente ha podido salir con eso. Así que no debería de ser un impedimento para el resto de mi vida tener esos miedos. Siento que serán parte de una etapa y que creo que lo que va a demostrar mucho es poder tener esas generaciones arriba en las que puedas confiar en, las que puedas tú confiar en ellas para preguntarles y que te puedan ayudar en este camino, que me gusta mucho. Más que solamente el miedo ser un problema, también es parte de lo que nos une a todos. Que hemos pasado por estos momentos, así que me salvo. Y nosotros como abuelos tenemos la seguridad de que ustedes van a salir adelante, que van a saberlos manejar. Buena esa, abuelo. Bueno, un abrazo. Los esperamos en las redes sociales. Estamos hoy grabando nuestro capítulo número 20. Gracias por acompañarnos. Estamos en YouTube, Un Punto Medio, podcast. Estamos en Instagram, en las redes sociales. Por favor, acompáñenos, dennos like, compartan el video, den todos los comentarios, cuéntenos cuáles son sus miedos, qué han hecho importante para vencer sus miedos. Y bueno, en esta comunidad de sobremesa estamos con ustedes también. Un abrazo y saludos a todos. Chao, hijo, chao, papá. Chao. Bye. Yo por aquí, tú por allá, el mundo gira
gira y tanto que hablar. Tiene que haber un punto medio para reír y conversar.